Hay una escena que es el perfecto ejemplo de cómo presentar a un personaje. Dejando de lado la horrible película que es X-Men Apocalipsis, estoy seguro que el 99% de las personas que vieron esa película solo la recuerdan por una escena. Claramente la de Quicksilver. Es increíble que la primera escena memorable que tuvo un velocista en el imaginario colectivo no fue ni siquiera la del velocista más famoso de los cómics. Es más, lo intentaron hacer en su propia película, pero qué basura le salió, con todo el respeto del mundo a todos los trabajadores de la película. Excepto a Warner, ellos que se vayan a la ver. ¿Cómo es esto posible? Quicksilver fue presentado desde X-Men Days of Future Past, con una escena bastante similar. Hubo escenas antes que esta con la misma fórmula, pero al igual no tuvieron el mismo impacto que tuvo esta escena. ¿Cómo es esto posible? Por el simple hecho de que inmortalizó al personaje mediante el lenguaje cinematográfico. Verán, parte del por qué una escena de superhéroes se vuelve famosa es por la naturaleza misma que tienen los superhéroes en ser inmortalizados con grandes momentos. Por ejemplo, el interrogatorio en The Dark Knight, el sentido arácnido de Peter en Spider-Man 1, el detener el tren en Spider-Man 2, el levantamiento del Mjolnir del Capitán América, el Avengers Assemble de la misma película, la primera vez que se reunieron los Vengadores, la escena de Flash en el Snyder Cut. Lo que tienen en común todas estas escenas es que inmortalizan al personaje. Hay varias similitudes que tienen esta escena con esta otra. Hay una diferencia que es el tiempo de duración de ambas escenas, cosa que le permite a la escena de X-Men Apocalipsis decir más que solo mostrar sus poderes como lo hizo la escena de X-Men Days of Future Past, que por cierto, hay un video de la escena que glorificó a esa película, ve a verlo porque está buenísimo. Esta escena dura casi 3 minutos, la de X-Men Días del Futuro Pasado dura solo 1 minuto. El tiempo de duración de ambas escenas marcan las pautas de la construcción de las mismas. Fue más complejo grabar esta escena que esta, y eso que esta tiene más cosas en plano, pero todo eso, la comida, los platos, los utensilios, hasta el agua, todo fue hecho con puro CGI. Dentro de la grabación no hubo nada más que los actores. Una parte que ayudó mucho fue que los actores estuvieran parados, ya que con el uso de cables solo ayudaron a estabilizar las poses en las que estaban para posteriormente jalarlos con los mismos, haciendo el impacto de Quicksilver. Hacer que una persona aguante la respiración o que se quede totalmente parado en una toma en donde el tiempo está casi congelado es difícil. ¿Han notado por qué en la mayoría de escenas de este estilo en donde se congela el tiempo siempre se mueve la cámara? Pues para que no se note que los actores se muevan ligeramente o sigan respirando. Para esta escena hicieron personas en CGI para precisamente tener la cámara fija por más tiempo. Cuando ves esto, ni siquiera notas que los estudiantes son CGI. Lo mismo pasa con esta escena, ni siquiera notas que todo está hecho con CGI. Es más, ni siquiera notas que la cara de James McAvoy es de CGI en este momento. Esto pasa porque en ambas escenas, el director Bryan Singer para la composición de las escenas utiliza dos recursos que le entregan el foco al personaje: la música y el lenguaje cinematográfico. Ambas escenas fueron grabadas a más fotogramas. La mayoría de las películas se filman casi siempre a 24 fotogramas por segundo. Entre más fotogramas se usen en una toma, se producen más imágenes para exactamente ralentizar la imagen. La cámara lenta se usa mucho para enfatizar algo que el director quiere que veas. A menos que sea Zack Snyder y solo te quiera presumir que sabe grabar, pero el director utiliza la cámara lenta para decirte: hey, mira esto. If I could save time in a bottle. Ambas escenas fueron grabadas a más fotogramas para hacer uso de la cámara lenta y así enfatizar los poderes de Quicksilver, que son su velocidad. En X-Men Apocalipsis literalmente explotaron la casa y con una cámara que grabó a 3000 fotogramas por segundo fue que hicieron esta escena. Mientras que esta se enfoca más en enfatizar los poderes del personaje, esta se enfoca en la personalidad del personaje. En Días del Futuro Pasado hay más un lenguaje visual para enfatizar ese poder que tiene, a diferencia de aquí que destaca más su personalidad. Si a esto le sumamos la música que contrasta con la de esta escena, que es la canción de Time in a Bottle de Jim Croce, en donde la voz del artista está acompañada de solo un arpegio de guitarra y habla sobre congelar el tiempo para poder capturar los instantes fugaces de la vida y atesorarlos para siempre, haciendo una metáfora de cómo disfruta de su poder. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. Es que escuchen la diferencia de eso a esto.
Desde que se presenta Quicksilver provoca ese cambio de montaje a nivel rítmico por la entrada de la cámara lenta y obviamente la música. Sweet Dreams Are Made of This es la canción que se escucha en esta escena. No solo vemos el contraste a la escena de la anterior película en su ritmo, sino también en lo que habla la canción. Si la de Time in a Bottle simboliza la glorificación de sus poderes, esta lo hace con la personalidad del personaje. La letra de la canción de Sweet Dreams de Eurythmics refleja la perspectiva de la vida de dos personas. Annie Lennox, vocalista que escribió la mayor parte de la letra de la canción, redactando el cómo veía la vida en ese tiempo llena de depresión, diciendo que los sueños y la libertad no se consiguen en un mundo como este. Parte de su letra se refiere a una persona que ha trabajado duro y ha alcanzado la cima de su éxito, pero todavía se siente insatisfecha con lo que tiene, diciendo que a pesar de lo que tiene, no se siente libre. Mientras que Dave Stewart, productor y músico de Eurythmics, le implantó a la letra el seguir adelante con este coro. Dave Stewart con ese coro y con la instrumentación de la música le da una perspectiva de positivismo que sugiere que la felicidad y los sueños son algo más que dinero y éxito, y que pueden ser encontrados incluso en lo más cotidiano de la vida, en donde si logras ver eso verás que eres completamente libre. La música, si se dan cuenta, se ve muy reflejada incluso con el arco del personaje que tiene Quicksilver, en donde al sentirse incompleto pese a tener sus poderes, fue en busca de su padre para decirle que era su hijo, pero al final no le importó al decirle eso porque se dio cuenta que podía usar sus poderes para salvar e inspirar a estos jóvenes que son iguales a él, en lugar de usarlos para cosas ilegales, cosa que nos lo muestra Singer con ese último plano del personaje. La puesta en escena desde el principio muestra el cómo es Quicksilver como persona, muestra el carácter psicológico de este. Desde que llega al lugar de la explosión alardea su tranquilidad y seguridad de que todo para él está bajo control porque confía en sus poderes y sabe que eso no es nada para él, algo que se repite en el tercer acto. A pesar de encontrarse en una situación de muerte, se pone a jugar y bromear con la confianza que derrocha en sí mismo debido a que tiene en un altar sus poderes, dando una perspectiva de su personalidad que conecta con los espectadores, ya que si tuviéramos ese poder de ensueño de casi detener el tiempo como él lo hace, haríamos lo mismo, ya que al igual que él seríamos completamente libres. Ambas escenas, pese a estar en cámara lenta, enfatizan los poderes del personaje para tomar en cuenta que es veloz, pero sirven para mostrar lo anterior dicho, el cómo los disfruta el personaje, cómo goza y glorifica sus poderes. No por nada las escenas sirvieron como inspiración para otras escenas de personajes veloces, porque te dicen algo gracias al lenguaje cinematográfico. Cosa que intentaron replicar en la película del velocista más famoso de los cómics, pero no funcionó porque... ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Es divertida la manera inicial en cómo quiere presentar al personaje de Flash, pero cuando llega este momento derrumba todo porque ese CGI simplemente es malísimo. Trata de decirte que Flash es un humano con poderes, pues tiene que comer para usarlos, pero de lo que peca esta escena es que no vuelva a repetir lo que dijo, cosa que sí hacen con Quicksilver con su personalidad. Por ejemplo, Chloe Zhao en Eternals hizo de las escenas de Macquarie una cosa hermosa, sinceramente, pero se ve el cómo tiene un enfoque diferente, que es mostrar lo peligrosa y casi divina que puede ser Macquarie. Es un enfoque que le da a la mayoría de los Eternos para retratarlos como dioses, como es el caso de Ikaris y Tina. No hay ninguna sola escena de Macquarie que sea en cámara lenta, solo muestra lo divina que es su velocidad, que una vez más, son hermosas sus escenas. ¡Mira esto! Pero pese a esto, al igual que con Quicksilver, entiendes lo que trata de reflejar la directora. Lo mismo hace bien Zack Snyder en su corte de la Liga de la Justicia. Te muestra el cómo funcionan los poderes del personaje y cómo este se toma su tiempo para disfrutarlos o planear qué hacer en la situación en la que se encuentra. Gracias a esto, ofrece un clímax muy bueno con el poder de Flash siendo clave, y se da la molestia de mostrar este detalle de Flash pensando qué hacer con los escombros de una manera pero bellísima. Esto es lenguaje cinematográfico. Todo esto lo expresa el director Bryan Singer en ambas escenas sin decir ni una palabra. No culpo a nadie que solo recuerden esta escena de toda la película de X-Men Apocalipsis, pues es lo único bueno que tiene, siendo el perfecto ejemplo de cómo presentar a un personaje tanto física como psicológicamente sin ningún tipo de exposición de palabras, pues lo inmortalizó en el camino.